El protón es inmortal. Lo vimos en el último video. 10 elevado a 34 años de vida. Más tiempo que la edad del universo multiplicada por 1 billón de veces. Indestructible. Eterno. El ladrillo fundamental de la realidad. Pero tiene un gemelo idéntico, casi la misma masa, casi la misma estructura. 3 quarks también, pero con una diferencia microscópica. 2 quarks down en lugar de 2 up. Y esa diferencia lo condena, porque el neutrón libre, cuando está solo en el espacio, muere en 15 minutos. 15 minutos. No hablo de miles de millones de años. No hablo de eras geológicas. Hablo de menos tiempo del que tardas en prepararte un café. El protón que estudiamos, inmortal y perfecto, solo puede crear un elemento, hidrógeno. Pero el neutrón, frágil y condenado, creó todo lo demás. Carbono, oxígeno, hierro, oro. Cada elemento de la tabla periódica más pesado que el hidrógeno existe porque el neutrón puede morir. Sin su fragilidad, el universo sería un mar infinito de hidrógeno, sin química, sin complejidad, sin planetas rocosos, sin agua, sin vida, sin ti. Y aquí está la paradoja que va a romperte el cerebro durante las próximas 2 horas. La partícula más importante del universo es la que muere, no la inmortal, no la perfecta, no la estable, la frágil, la inestable, la mortal. Durante los próximos 120 minutos vamos a entrar en el neutrón. Vamos a entender por qué muere, cómo muere, y por qué su muerte es la razón de que tú estés vivo ahora mismo. Porque resulta que la lección más profunda de la física de partículas no es sobre la eternidad, es sobre la imperfección. Bienvenido al interior del neutrón, la partícula que salvó el universo. Muriendo. Antes de que empecemos, necesito que entiendas algo fundamental sobre este video. No es una secuela del protón, es su opuesto filosófico. En el video del protón te mostré la perfección, la estabilidad, la inmortalidad, el orden. Hoy te voy a mostrar la imperfección, la inestabilidad, la muerte, el caos. Y al final vas a entender que el caos es más importante que el orden. Porque verás, hay una pregunta que la humanidad lleva haciéndose desde siempre. ¿Qué hace que algo sea importante? Normalmente asociamos importante con duradero. Las pirámides son importantes porque llevan 4500 años en pie. Los diamantes son valiosos porque son para siempre. Pero el neutrón te va a enseñar lo contrario. El neutrón te va a demostrar que a veces lo más valioso es precisamente lo que no dura. Que la fragilidad puede ser más poderosa que la fortaleza. Que la muerte puede crear más vida que la inmortalidad. Cuando empecé a investigar esto, yo también pensaba que el protón era el protagonista y el neutrón el secundario, el héroe y el compañero. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que lo tenía al revés. El protón es Frodo, pero el neutrón es Sam. El protón es Luke, pero el neutrón es Obi-Wan. El protón tiene la gloria, pero el neutrón tiene el sacrificio. Y al final del día,
Son los que se sacrifican, los que cambian el universo. Así que esto que viene no es física de partículas. Bueno, sí lo es. Vamos a hablar de quarks, de decaimiento beta, de fuerza nuclear débil, de nucleosíntesis estelar. Pero en el fondo, esto es sobre por qué las cosas imperfectas son las que permiten la belleza. ¿Por qué un universo perfecto sería aburrido? ¿Por qué la muerte, a escala cuántica, es la madre de la complejidad? ¿Y por qué tú, hecho de átomos complejos, existes porque hace miles de millones de años, dentro del corazón de una estrella, un neutrón decidió morir? Durante las próximas 2 horas vas a aprender más sobre física nuclear que el 99% de la población mundial. Pero también vas a aprender algo más profundo, que la impermanencia no es una maldición, es un regalo. El protón inmortal solo crea hidrógeno. El neutrón mortal creó el universo. Y esa verdad va a cambiar cómo ves todo. Empecemos. Primero, un poco de historia, porque el neutrón tiene una historia fascinante que nadie te cuenta. Durante casi 100 años, después de que Rutherford descubriera el núcleo atómico en 1911, los físicos pensaban que entendían cómo funcionaba. El núcleo tiene protones. Los protones tienen carga positiva. Se repelen entre sí, pero algo los mantiene unidos. Esa es la fuerza nuclear fuerte. Simple. Perfecto. Caso cerrado. Excepto que había un problema. Los números no cuadraban. Mira el helio. El helio tiene 2 protones. Cada protón pesa aproximadamente 1 unidad de masa atómica. 2 protones deberían pesar 2 unidades, pero el helio pesa 4 unidades. ¿Dónde coño está la otra mitad de la masa? Carbono, 6 protones. Debería pesar 6. Pesa 12. Oxígeno, 8 protones. Debería pesar 8. Pesa 16. Todos los elementos pesaban el doble de lo que deberían. Y durante años, los físicos lo ignoraron. Bueno, tal vez haya algún error en las mediciones. Tal vez la masa no es exactamente lo que pensamos. Hasta que llegó 1932. James Chadwick, un físico británico que trabajaba en el laboratorio Cavendish de Cambridge, estaba bombardeando berilio con partículas alfa y detectó algo raro. Una radiación que podía atravesar plomo. Pero no era luz, no eran rayos X, no eran electrones. Era algo nuevo, algo sin carga eléctrica, algo neutral, algo que pesaba casi lo mismo que un protón, pero que los campos magnéticos no podían desviar. Le puso nombre, neutrón, del latín neuter, neutral. Y de repente, todo encajaba. El núcleo de helio no tiene solo 2 protones. Tiene 2 protones y 2 neutrones, 4 partículas, 4 unidades de masa. Carbono, 6 protones, 6 neutrones. 12. Oxígeno, 8 protones, 8 neutrones. 16. El modelo atómico estaba completo. Núcleo hecho de protones y neutrones, electrones orbitando alrededor. Perfecto. Y aquí es donde yo, cuando aprendí esto en el instituto, pensé, ok, ya está, problema resuelto. Pero resulta que lo interesante no es que descubrieran el neutrón. Lo interesante es lo que descubrieron después, porque Chadwick hizo su descubrimiento en 1932. Y en 1934, solo 2 años después,
otro físico llamado Enrico Fermi notó algo extraño. Los neutrones libres desaparecían. No inmediatamente, pero si dejabas un neutrón solo en el espacio, después de unos minutos, ya no estaba. Se había convertido en otra cosa. Se había convertido en un protón, más un electrón, más algo invisible que nadie podía detectar. El neutrón se estaba desintegrando. Y aquí viene lo jodido. Recuerda, el protón es inmortal. 10 elevado a 34 años. El neutrón, 15 minutos. No es un error de medición. No es aproximado. Es exacto. 14 minutos, 52 segundos. Menos de un cuarto de hora. Ahora piénsalo. El protón y el neutrón son casi idénticos. Casi la misma masa. Ambos hechos de 3 quarks. Ambos unidos por gluones. Ambos confinados por la fuerza nuclear fuerte. Pero uno vive para siempre. Y el otro muere en 15 minutos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia microscópica causa una divergencia tan brutal en el destino de estas dos partículas? La respuesta está en los quarks. El protón tiene 2 quarks up y 1 down. El neutrón tiene 2 quarks down y 1 up. Esa es la única diferencia. 2 quarks intercambiados. Y aquí viene un dato que va a resonar durante todo el video. El quark down pesa más que el quark up. No mucho más. Solo 2,5 megaelectronvoltios más. Pero esos 2,5 megaelectronvoltios son la diferencia entre la inmortalidad y la muerte. Porque resulta que el neutrón pesa 1,293 megaelectrones voltios más que el protón. Y en el mundo cuántico, si una partícula puede transformarse en otra partícula más ligera, eventualmente lo hará. Es física. Es inevitable. Es destino. El neutrón está condenado desde el momento de su nacimiento. Y sin embargo, sin esa condena, tú no existirías. Porque lo que viene ahora es la parte más alucinante de todas. Verás, cuando Fermi descubrió que el neutrón se desintegra, también descubrió algo más, que dentro de un núcleo atómico, rodeado de protones, el neutrón no se desintegra, se vuelve inmortal. El neutrón libre muere en 15 minutos. El neutrón dentro de un núcleo vive para siempre. Y esa dualidad, esa capacidad de ser mortal y a la vez inmortal dependiendo del contexto, eso es lo que permitió que existiera el universo complejo. Pero antes de que lleguemos a eso, antes de que veamos cómo el neutrón salvó el universo muriendo, necesitas entender exactamente qué pasa dentro de él, por qué está condenado, cómo funciona su ejecución. Y para eso, tenemos que hablar de algo que los físicos tardaron 30 años en entender. La fuerza nuclear débil. Ok, respira hondo, porque ahora viene la parte donde la física se vuelve verdaderamente extraña. Ya conoces 3 de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Gravedad, lo que hace que las cosas caigan. Electromagnetismo, lo que hace que los imanes funcionen y que la luz exista. Fuerza nuclear fuerte, lo que mantiene los quarks unidos dentro del protón y el neutrón. Pero hay una cuarta, y es la más rara de todas. Se llama fuerza nuclear débil, y el nombre es engañoso, porque débil no significa que sea poco importante. Significa que es menos intensa que la fuerza nuclear fuerte. Pero la fuerza nuclear débil hace algo que ninguna otra fuerza puede hacer. Puede cambiar el sabor de los quarks.
Espera, ¿sabor? Sí, los físicos, con su infinita creatividad, llaman sabor a los tipos de quarks. Hay 6 sabores: up, down, strange, charm, bottom, top. Y normalmente los quarks no pueden cambiar de sabor. Un quark up es un quark up para siempre. Un quark down es un quark down eternamente, excepto por la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil puede transformar un quark down en un quark up. Y eso es exactamente lo que pasa dentro del neutrón. El neutrón muere porque uno de sus quarks down se convierte en un quark up. Y cuando eso pasa, el neutrón ya no es un neutrón. Se convierte en un protón. Esto se llama decaimiento beta y es uno de los procesos más importantes del universo. Ahora, la pregunta obvia es, ¿por qué el quark down se transforma? Y la respuesta tiene que ver con energía. Recuerda, el neutrón pesa 1,293 megaelectronvoltios más que el protón. Eso significa que tiene energía extra, energía que no necesita, energía que lo hace inestable. Y en física, los sistemas inestables tienden a volverse estables liberando energía, como una roca en lo alto de una colina. Tiene energía potencial gravitacional y eventualmente va a rodar hacia abajo, convirtiendo esa energía potencial en energía cinética. El neutrón es igual, tiene masa extra, energía extra, y quiere liberarla. Y la manera de hacerlo es transformar uno de sus quarks down, más pesado, en un quark up, más ligero. Pero aquí está lo loco. El quark down no puede simplemente convertirse en quark up. No es magia. No es transformación espontánea. Necesita un intermediario. Necesita una partícula que medie la transformación. Y esa partícula se llama bosón W. El bosón W es la partícula que transmite la fuerza nuclear débil. Es como el gluón para la fuerza nuclear fuerte, o el fotón para el electromagnetismo. Pero el bosón W tiene una propiedad única. Tiene carga eléctrica. Hay bosones W positivos y W negativos. Y cuando un quark down se transforma en un quark up, emite un bosón W negativo. Ese bosón W negativo existe durante un tiempo infinitesimalmente breve, 10 elevado a menos 25 segundos, y luego se desintegra en 2 partículas, un electrón y un antineutrino. Y aquí es donde todo se vuelve hermoso, porque esas 3 partículas, el protón, el electrón, el antineutrino, salen volando del neutrón original. El protón se queda, es estable, inmortal. El electrón sale disparado a altísimas velocidades. Es lo que llamamos radiación beta. El antineutrino atraviesa todo. Puede pasar por años luz de plomo sin interactuar con nada. Es un fantasma. Y el neutrón ha dejado de existir. Ha muerto. Ha dado su vida para crear un protón, un electrón y un antineutrino. Cuando vi por primera vez el diagrama de Feynman del decaimiento beta, me quedé mirándolo durante como 10 minutos, porque es una ecuación de muerte. Es literalmente la fórmula matemática de cómo algo deja de existir. Y hay algo profundamente perturbador y a la vez hermoso en eso. 15 minutos, eso es todo lo que tarda.
desde que nace hasta que muere. 1/4 de hora, menos tiempo del que has estado viendo este video. El neutrón es la partícula más efímera de todas las que conforman la materia estable. Pero aquí viene la pregunta que va a definir el resto del video. Si el neutrón muere en 15 minutos, ¿por qué los átomos de tu cuerpo no están explotando constantemente? ¿Por qué el carbono es estable? ¿Por qué el oxígeno no se desintegra? Todos esos átomos tienen neutrones y, sin embargo, llevan miles de millones de años existiendo. ¿Qué los protege? La respuesta es tan hermosa como contraintuitiva. Volvamos al neutrón libre, flotando solo en el espacio, sin protones cerca, sin otros neutrones, completamente aislado. 14 minutos, 52 segundos, y muere. Un quark down se transforma en up, bosón, W negativo, electrón, antineutrino. El neutrón se convierte en protón. Inevitable. Pero ahora imagina que el neutrón no está solo. Imagina que está dentro de un núcleo atómico, pegado a un protón o a varios protones y a otros neutrones, rodeado de partículas, aprisionado por la fuerza nuclear fuerte. ¿Qué pasa entonces? Pues resulta que nada. El neutrón se queda ahí, estable, feliz, inmortal. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo, el neutrón no puede decaer. Bueno, técnicamente sí podría, pero las reglas del juego cambian completamente. Verás, cuando el neutrón está libre, tiene más energía que el protón, 1,293 megaelectronvoltios más. Eso le permite decaer, es energéticamente favorable. Pero dentro del núcleo, el protón y el neutrón están en un pozo de energía, un pozo creado por la fuerza nuclear fuerte. Y en ese pozo, las reglas de quién pesa más y quién pesa menos cambian. El neutrón aislado pesa más que el protón aislado. Cierto, pero el neutrón, dentro de un núcleo estable, pesa menos que si se convirtiera en protón dentro de ese mismo núcleo. Es como si el contexto cambiara la identidad. Y si acabas de pensar, hostia, eso significa que la estabilidad de una partícula depende de con quién esté. Exacto. Acabas de entender algo que físicos nucleares pasan años estudiando. La estabilidad no es una propiedad intrínseca, es una propiedad emergente del sistema. El neutrón no es estable o inestable por sí mismo. Es estable o inestable dependiendo del contexto. Solo, mortal, acompañado, inmortal. Ahora bien, esto plantea una pregunta fascinante. Si el neutrón dentro del núcleo es inmortal, ¿cómo coño se forman nuevos elementos? Porque recuerda, el hidrógeno es solo un protón. No tiene neutrones, pero el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. El oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones. El hierro tiene 26 protones y 30 neutrones. Todos los elementos pesados necesitan neutrones. Pero si los neutrones libres mueren en 15 minutos, ¿de dónde vienen los neutrones que están dentro de esos átomos? La respuesta nos lleva al corazón de las estrellas, literalmente. Porque resulta que los neutrones estables de tu cuerpo fueron creados dentro de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Y para entender cómo, necesitamos hablar de fusión nuclear. La fusión nuclear es el proceso por el cual el Sol brilla. 2 núcleos de hidrógeno, 2 protones, se acercan tanto que la fuerza nuclear fuerte los pega. Forman deuterio,
Un protón más un neutrón. Espera, ¿un neutrón? ¿De dónde salió el neutrón? Pues resulta que en el momento de la fusión, uno de los dos protones se convierte en neutrón. Es el decaimiento beta. Al revés, en lugar de neutrón a protón, más electrón, más antineutrino, tenemos protón, flecha, neutrón, más positrón, más neutrino. Y aquí viene el dato que va a cambiar cómo ves el Sol. Cada segundo, el Sol convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. 600 millones de toneladas por segundo. Y en ese proceso, protones se están convirtiendo en neutrones constantemente. Esos neutrones, recién creados, se unen inmediatamente a otros protones formando núcleos más pesados. Deuterio se fusiona con otro protón, flecha, helio 3. Helio 3 se fusiona con otro helio 3. Helio 4 más 2 protones. Y así, paso a paso, el Sol va creando elementos más pesados. Pero aquí está el límite. El Sol solo puede crear elementos hasta el carbono, tal vez un poco de oxígeno. Más allá de eso, se necesita más energía, más presión, más temperatura. Se necesita una estrella más masiva, o mejor aún, se necesita que una estrella muera, porque los elementos realmente pesados, el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, el oro en tus anillos, no se crean en estrellas normales, se crean en explosiones, en supernovas. Cuando una estrella masiva se queda sin combustible, su núcleo colapsa. En menos de un segundo, todo el hierro del núcleo se comprime a densidades inimaginables. Y en ese momento, algo extraordinario pasa. Los electrones son aplastados contra los protones y se fusionan. Electrón más protón igual neutrón más neutrino. De repente, el núcleo de la estrella se convierte en una bola gigante de neutrones puros. Una estrella de neutrones. Trillones de neutrones. Todos empaquetados en una esfera de 20 kilómetros de diámetro. Y algunos de esos neutrones salen disparados hacia el espacio cuando la estrella explota. Y en esos primeros segundos, antes de que se desintegren, esos neutrones libres bombardean todos los elementos que están siendo expulsados de la supernova. Un neutrón golpea un núcleo de hierro. Se queda pegado. Ahora el hierro tiene un neutrón extra. Otro neutrón. Otro. En cuestión de segundos, núcleos atómicos capturan docenas de neutrones. Y cada neutrón capturado hace el núcleo más pesado. Hierro con neutrones extra se convierte en cobalto, níquel, cobre, zinc, subiendo por la tabla periódica. Oro, platino, uranio. Todos los elementos más pesados que el hierro fueron creados así, en explosiones de supernovas, por neutrones libres que tenían 15 minutos de vida y decidieron gastarlo bombardeando núcleos atómicos. Y si acabas de darte cuenta de que el oro de tu anillo, que la gente asocia con eternidad y permanencia, fue creado por partículas que vivieron 15 minutos, felicidades. Acabas de captar una de las ironías más hermosas del universo. Lo permanente viene de lo efímero. Lo eterno viene de lo mortal. Yo tenía como 20 años cuando entendí esto por primera vez. Y recuerdo pensar, hostia, nada es lo que parece.
todo lo sólido, todo lo para siempre, todo lo que consideramos permanente, viene de procesos violentos, caóticos, temporales, y eso cambió completamente cómo veía el mundo. Pero aquí viene la parte que más me obsesiona. El neutrón libre muere en 15 minutos. El neutrón dentro del núcleo vive para siempre. Pero resulta que hay un punto medio, un estado intermedio, donde el neutrón está en el núcleo. Pero el núcleo no es estable. Y en esos núcleos inestables, el neutrón sí puede decaer, aunque esté acompañado, aunque esté dentro de un átomo. Y ese decaimiento, esa muerte controlada del neutrón dentro de núcleos inestables, es lo que llamamos radiactividad. Radiactividad. La palabra suena peligrosa, misteriosa, aterradora, y lo es, pero también es esencial, porque resulta que la radiactividad es simplemente el neutrón intentando morir, y a veces lográndolo. Hay núcleos atómicos que tienen demasiados neutrones, más de los que pueden mantener estables. Esos neutrones están atrapados dentro del núcleo, sí, pero no cómodamente. Están en un estado energético incómodo, y eventualmente uno de esos neutrones dice: ¿sabes qué? Me voy. Se desintegra. Neutrón a protón, más electrón, más antineutrino. El electrón sale disparado. Es radiación beta. El protón se queda en el núcleo. Ahora el átomo tiene un protón más. Ha cambiado de elemento. Esto es transmutación. El sueño de los alquimistas medievales. Convertir un elemento en otro. Y resulta que pasa naturalmente, todo el tiempo, en núcleos radiactivos. De hecho, hay un isótopo de carbono que es radiactivo. Carbono 14. Tiene 6 protones, por eso es carbono, y 8 neutrones, por eso es carbono 14. Pero 8 neutrones es demasiado para 6 protones. El núcleo es inestable, y en 5.730 años, la mitad de los neutrones extra se habrán desintegrado, convirtiéndose en protones, y el carbono 14 se habrá convertido en nitrógeno 14. 7 protones, 7 neutrones, estable, feliz. Y esta propiedad, esta capacidad del neutrón de morir a un ritmo predecible, es lo que permite la datación por carbono 14. Es lo que nos permite saber la edad de fósiles, de artefactos antiguos, de restos arqueológicos. Porque midiendo cuánto carbono 14 queda en una muestra, podemos calcular cuánto tiempo ha pasado desde que el organismo murió. Todo gracias al neutrón, todo gracias a su muerte. Pero aquí está lo que realmente necesitas entender. El neutrón es paradoja pura. Libre, muere. Atrapado en núcleo estable, inmortal. Atrapado en núcleo inestable, muere lentamente. Su destino no está en su interior, está en su contexto. Y eso es lo que lo hace diferente del protón. El protón es protón siempre, en todas partes, en cualquier contexto. Pero el neutrón es camaleón. Es Schrödinger aplicado a partículas, vivo y muerto dependiendo de quién lo observa. Y ahora que entiendes su naturaleza dual, ahora que sabes que puede ser mortal e inmortal, es hora de que veamos la imagen completa. Es hora de que entendamos por qué el neutrón, con toda su fragilidad, es más importante que el protón, con toda su fortaleza. Porque lo que viene ahora
Es la historia de cómo el universo casi fue un fracaso y cómo el neutrón lo salvó. 3 minutos después del Big Bang, el universo tiene 3 minutos de edad. Parece poco tiempo, ¿verdad? Pero en esos 3 minutos ha pasado muchísimo. El universo se ha expandido desde un punto infinitesimal hasta el tamaño de... Bueno, nadie sabe exactamente, pero enorme. La temperatura ha bajado de infinito a solo 1 billón de grados. Y las primeras partículas están empezando a formarse. En el primer microsegundo, los quarks se confinaron formando protones y neutrones. Había aproximadamente la misma cantidad de ambos. 50% protones, 50% neutrones. Perfecto equilibrio. Pero luego, el universo siguió expandiéndose. Siguió enfriándose. Y cuando la temperatura bajó de 10.000 millones de grados, los neutrones empezaron a decaer. Recuerda, el neutrón libre muere en 15 minutos. Y estos neutrones estaban libres. No había núcleos atómicos todavía. Solo protones y neutrones flotando en un mar de radiación. Así que los neutrones empezaron a morir. Neutrón a protón, más electrón, más antineutrino. Neutrón a protón, más electrón, más antineutrino. Uno tras otro, el universo se estaba llenando de protones y perdiendo neutrones. En el minuto 3, la proporción era aproximadamente 88% protones, 12% neutrones. Y aquí es donde entra uno de los momentos más importantes de la historia cósmica: nucleosíntesis primordial. Los protones y neutrones empezaron a fusionarse formando los primeros núcleos atómicos. Un protón más, un neutrón, da deuterio. Deuterio más. Deuterio da como resultado helio 4. Y en los siguientes 3 minutos, del minuto 3 al minuto 6 después del Big Bang, aproximadamente el 25% de toda la masa del universo se convirtió en helio. El otro 75% se quedó como hidrógeno, protones sueltos. Y desde entonces, desde el minuto 6 hasta ahora, 13.800 millones de años después, esa proporción casi no ha cambiado. 75% hidrógeno, 25% helio, trazas de litio y berilio, y nada más. Todos los demás elementos, carbono, oxígeno, hierro, oro, se crearon después, dentro de estrellas. Y cuando vi esta gráfica por primera vez en la universidad, me pareció anticlimático. El Big Bang, el evento más épico de todos, solo creó 2 elementos y medio. ¿En serio? Pero luego entendí lo hermoso de esto. El universo empezó simple, increíblemente simple, y toda la complejidad vino después. Fue un proceso, no un diseño. Pero aquí viene la parte que me obsesiona. ¿Y si los neutrones hubieran vivido para siempre? ¿Y si no se desintegraran? Piénsalo. En el primer microsegundo había 50% protones, 50% neutrones. Si los neutrones fueran inmortales como los protones, esa proporción se habría mantenido. Y en la nucleosíntesis primordial, todos los protones y neutrones se habrían fusionado formando helio. 0 hidrógeno, 100% helio. Un universo sin el elemento más abundante que existe.
Sin hidrógeno, no hay agua. H2O. Sin hidrógeno, las estrellas no pueden hacer fusión de hidrógeno. Tendrían que saltar directo a fusionar helio, lo cual requiere temperaturas mucho más altas. Las estrellas serían raras, escasas, quemarían rápido y morirían jóvenes. Y sin hidrógeno abundante, no habría moléculas orgánicas, no habría metano, amoníaco, hidrocarburos, no habría la química que permite la vida. El universo sería un desierto de helio, inerte, aburrido, estéril. Y todo porque los neutrones no murieron. Pero espera, también hay un escenario opuesto. ¿Y si los neutrones murieran más rápido? ¿Y si en lugar de 15 minutos se desintegraran en 1 minuto? Pues entonces, en el minuto 3, cuando empezó la nucleosíntesis primordial, casi no quedarían neutrones. Todo sería hidrógeno, nada de helio. Y sin helio, las estrellas no pueden evolucionar correctamente. El helio es crucial para la fusión estelar avanzada. Es el puente entre hidrógeno y carbono. Sin él, las estrellas no pueden crear elementos más pesados eficientemente. Así que necesitas el equilibrio perfecto. Neutrones que mueran, pero no demasiado rápido. Neutrones que vivan, pero no para siempre. 15 minutos resulta ser perfecto. Suficiente tiempo para que algunos neutrones sobrevivan hasta la nucleosíntesis, pero suficiente muerte para que quede hidrógeno libre. Es como si el universo hubiera afinado un instrumento. Demasiado rápido, solo hidrógeno, sin helio. Demasiado lento, solo helio, sin hidrógeno. Justo. 75/25. Perfecto para galaxias, estrellas, planetas, vida. Y si acabas de pensar, ¡hostia! Eso suena a principio antrópico. Exacto. Solo existimos en un universo donde los neutrones tienen exactamente la vida media correcta. Porque en los universos donde es diferente, no hay nadie preguntándose ¿por qué? Este es el momento donde tienes que decidir si eso es coincidencia cósmica o si hay algo más profundo. Yo no tengo respuesta. Los físicos no tienen respuesta. Pero lo que sí sabemos es esto. El neutrón, con su muerte de 15 minutos, permitió que el universo fuera interesante. Y ahora vamos a ver exactamente cómo. Volvamos al neutrón. Sabemos que está hecho de 3 quarks, 2 down, 1 up. Sabemos que es más pesado que el protón por 1,293 megaelectrones. Sabemos que puede morir transformándose en protón, más electrón, más antineutrino. Pero ahora vamos a meternos dentro, literalmente, como hicimos con el protón. Vamos a entrar en el neutrón y ver qué diablos está pasando ahí. Si pudieras encogerte hasta el tamaño de un femtómetro y meterte dentro de un neutrón, ¿qué verías? Primero, los 3 quarks de valencia, 2 down, 1 up, moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Un 20% de c, 60.000 kilómetros por segundo, dando vueltas en un espacio más pequeño que un átomo, y entre ellos, gluones. Cientos de gluones siendo intercambiados cada fracción de segundo. Los gluones tienen carga de color: rojo, verde, azul y anticolores. Y se autointeractúan. Un gluón puede emitir otro gluón. 2 gluones pueden fusionarse.
Es un caos cuántico. Pero espera, hay más. Porque además de los 3 quarks de valencia, hay pares de quark-antiquark apareciendo y desapareciendo del vacío. Quarks virtuales. Un gluón con suficiente energía puede crear un par quark-antiquark por un instante infinitesimal. Ese par existe durante 10 elevado a menos 24 segundos y luego se aniquila de vuelta al vacío. Pero mientras existe, es tan real como los 3 quarks principales. El neutrón, como el protón, es un mar hirviente de partículas virtuales. El interior del neutrón no es diferente del interior del protón en ese sentido. Ambos son caos cuántico contenido por la fuerza nuclear fuerte. Entonces, ¿qué hace que el neutrón sea inestable? Si el interior es básicamente el mismo que el protón, ¿por qué el protón vive para siempre y el neutrón muere en 15 minutos? La respuesta está en una cuarta fuerza, la fuerza nuclear débil. Y aquí es donde tengo que explicarte una de las ideas más extrañas de la física moderna. Todas las fuerzas de la naturaleza son transmitidas por partículas. Gravedad, flecha gravitones, teóricos, nunca detectados. Electromagnetismo, flecha fotones. Fuerza nuclear fuerte, flecha gluones. Fuerza nuclear débil, flecha bosones, W y Z. Pero los bosones, W y Z, son especiales, porque son masivos. Un bosón W pesa 80 veces más que un protón. Un bosón Z pesa 90 veces más. Son las partículas más pesadas que transmiten una fuerza fundamental, y eso tiene consecuencias enormes, porque verás, en mecánica cuántica, la masa de la partícula que transmite una fuerza determina el alcance de esa fuerza. Los fotones no tienen masa, entonces el electromagnetismo tiene alcance infinito. Los gluones tampoco tienen masa, pero están confinados. La fuerza nuclear fuerte tiene alcance muy corto, femtómetros. Los bosones W y Z tienen masa enorme. La fuerza nuclear débil tiene alcance microscópico. 10 elevado a menos 18 metros, 1.000.000 de veces más corto que el protón. La fuerza nuclear débil solo funciona cuando las partículas están ridículamente cerca. Pero cuando lo están, puede hacer algo que ninguna otra fuerza puede. Puede cambiar la identidad de los quarks. Un quark down puede convertirse en quark up. Un quark up puede convertirse en quark down. Y eso es lo que pasa dentro del neutrón cuando decae. Aquí está el proceso, paso a paso. Uno de los 2 quarks down dentro del neutrón emite un bosón W negativo. En el momento de emitirlo, el quark down se convierte en quark up. Ahora el neutrón tiene 2 quarks up y un quark down. Eso es un protón. El neutrón ha dejado de existir. Se ha convertido en protón. Pero espera, ¿y el bosón W negativo? Ese bosón W existe durante solo 10 elevado a menos 25 segundos. Y luego se desintegra en un electrón y un antineutrino electrónico. El electrón sale disparado a alta velocidad. Es lo que detectamos como radiación beta. El antineutrino atraviesa todo. No interactúa con nada. Puede pasar por años luz de materia sin ser detenido. Y así, el neutrón ha muerto. Ha dado su vida para crear un protón, un electrón y un fantasma invisible. La primera vez que entendí que el bosón W pesa 80 veces más que un protón, pero existe durante una fracción de segundo tan breve que viola la conservación de energía,
Mi cerebro se cortocircuitó. Porque sí, viola la conservación de energía, temporalmente. El principio de incertidumbre de Heisenberg lo permite. Puedes pedir prestada energía al vacío por un tiempo infinitesimal. Es como sacar dinero del banco sin que nadie se dé cuenta, siempre que lo devuelvas antes de que cierren. La naturaleza hace esto todo el tiempo. Ahora bien, aquí viene la pregunta de $1.000.000. ¿Por qué el quark down NCE transforma en up? ¿Qué lo motiva? La respuesta: energía. El neutrón tiene más masa que el protón, 1,293 megaelectrones voltios más. Eso significa que está en un estado energético más alto. Y en física, los sistemas siempre tienden a ir a estados de menor energía. Una roca en una colina rueda hacia abajo. Agua caliente se enfría. Un neutrón se convierte en protón. Es termodinámica. Es inevitable. Pero, y aquí está lo crucial, el proceso no es instantáneo, porque para que el quark down se transforme en up, tiene que emitir un bosón W, y crear un bosón W requiere energía enorme. 80 veces la masa del protón. ¿De dónde sale esa energía? Del vacío cuántico. Temporalmente, gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero ese préstamo de energía solo puede durar un tiempo limitado. Cuanta más energía pides prestada, menos tiempo puedes tenerla. Y bosones W son carísimos energéticamente. Así que el tiempo que puede existir es brevísimo. Y aquí está el detalle matemático hermoso. La probabilidad de que el vacío cuántico preste suficiente energía para crear un bosón W y que eso pase en el lugar correcto y en el momento correcto es extremadamente baja. No cero, pero baja. Y esa baja probabilidad se traduce en una vida media larga. 14 minutos, 52 segundos. Si la fuerza nuclear débil fuera más fuerte, los bosones W serían más ligeros y el neutrón decaería más rápido. Si fuera más débil, los bosones W serían más pesados y el neutrón decaería más lento. 15 minutos es el resultado directo de la intensidad de la fuerza nuclear débil, y esa intensidad está determinada por una constante fundamental llamada constante de acoplamiento débil. Es un número, sin unidades, solo un número puro. Y ese número, nadie sabe por qué tiene el valor que tiene. Es uno de los parámetros libres del modelo estándar de física de partículas. Lo medimos experimentalmente. Funciona perfectamente. Pero no sabemos por qué es ese valor y no otro. Y si acabas de pensar, entonces toda la química, toda la vida, toda la complejidad del universo depende de un número arbitrario que nadie entiende. Bienvenido al club. Los físicos llevan 50 años con esa misma sensación. Es humillante y asombroso a la vez. Pero sigamos. Hemos entendido cómo muere el neutrón. Ahora necesitamos entender por qué dentro del núcleo no muere. Y aquí es donde la física se vuelve verdaderamente hermosa. Porque resulta que todo tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli. ¿Recuerdas el principio de exclusión? Es una de las reglas fundamentales de la mecánica cuántica. Dice que dos fermiones, partículas con spin un medio,
no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Los electrones obedecen este principio. Por eso los átomos tienen capas electrónicas. Los protones y neutrones también lo obedecen. Y aquí está la clave. Dentro de un núcleo atómico, los protones y neutrones están en estados cuánticos específicos. Como los electrones en un átomo, están en capas de energía. Los niveles más bajos están llenos primero. Ahora imagina un núcleo estable. Digamos, carbono 12, 6 protones, 6 neutrones. Los 6 protones están llenando los niveles de energía más bajos disponibles para protones. Los 6 neutrones están llenando los niveles más bajos disponibles para neutrones. Todo equilibrado, todo estable. Ahora pregunta, ¿qué pasaría si un neutrón decayera? Si un neutrón se convierte en protón, ahora habría 7 protones. Pero los 6 niveles de energía más bajos para protones ya están llenos. El nuevo protón tendría que ir a un nivel de energía más alto. Un nivel que requiere más energía que la que el neutrón tenía originalmente. ¿Ves lo que pasó? El decaimiento del neutrón requeriría añadir energía al sistema. Pero el neutrón no tiene energía extra para dar. Al contrario, así que el decaimiento no puede pasar. Está bloqueado. Prohibido por el principio de exclusión de Pauli. El neutrón dentro del núcleo estable está atrapado en su identidad. No puede cambiar porque no hay espacio energético para el protón resultante. Es inmortal por diseño estructural. Esto es lo que más me fascina de la física nuclear. No es magia, no es porque sí. Es consecuencia directa de principios fundamentales, combinándose de maneras no obvias. El neutrón no muere dentro del núcleo no porque haya una fuerza protectora especial, sino porque la geometría del espacio cuántico disponible no permite la transformación. Es arquitectura. Es hermoso. Ahora bien, no todos los núcleos son estables. Hay núcleos con demasiados neutrones. Núcleos donde los neutrones están en niveles de energía altos. Y en esos núcleos, sí, hay espacio para que un neutrón decaiga. Porque si un neutrón en un nivel alto se convierte en protón, ese protón puede ir a un nivel bajo que esté vacío. El sistema pierde energía con la transformación. Y eso significa que el decaimiento es energéticamente favorable. El neutrón decae. El núcleo emite un electrón, radiación beta, y el elemento cambia. Carbono 14 a nitrógeno 14, tritio a helio 3. Todos los isótopos radiactivos beta funcionan así. No es que los neutrones quieran morir, es que las matemáticas cuánticas del núcleo permiten la transformación. Y aquí está la imagen completa. Hay un valle de estabilidad en la tabla de núcleos. Núcleos con la proporción correcta de protones a neutrones son estables. Núcleos con demasiados neutrones son radiactivos beta menos. Neutrón a protón. Núcleos con demasiados protones son radiactivos beta más. Protón a neutrón. Y todos tienden hacia el valle de estabilidad, transformándose lentamente, a veces en segundos, a veces en miles de millones de años, pero siempre moviéndose hacia el equilibrio. Y aquí viene un dato que va a conectar todo. Los átomos de tu cuerpo están en el valle de estabilidad. Carbono 12, 6 protones, 6 neutrones. Estable.
inmortal. Oxígeno, 16, 8 protones, 8 neutrones. Estable, inmortal. Hierro 56, 26 protones, 30 neutrones. Estable, inmortal. Los neutrones dentro de esos átomos no van a decaer. Nunca. Están protegidos por el principio de exclusión de Pauli. Pero esos neutrones inmortales dentro de tus átomos, fueron creados dentro de estrellas, por protones que se fusionaron, o por neutrones libres que bombardearon núcleos en supernovas, y esos neutrones libres tenían 15 minutos de vida, pero se las arreglaron en esos 15 minutos para encontrar un núcleo, para unirse a él, para volverse inmortales, como Cenicienta en el baile. Tenían hasta la medianoche, y justo antes de que sonara la campana, encontraron su príncipe, encontraron un núcleo estable, y vivieron felices para siempre. Y ahora que entiendes la física del neutrón, ahora que sabes cómo muere, cómo vive, cómo se salva, es hora de que veamos la imagen cósmica completa. Es hora de que conectemos todo esto con el Big Bang, con las estrellas, con las supernovas, contigo. Porque lo que viene ahora es el momento donde todo hace clic. El momento donde entiendes que tu existencia, literalmente, depende de que los neutrones mueran en 15 minutos, ni más, ni menos. Exactamente 15 minutos. Volvamos al principio del universo. 3 minutos después del Big Bang. La temperatura es 1 billón de grados. Hay protones. Hay neutrones, en una proporción de 88 a 12, y empiezan a fusionarse. Protón más neutrón da deuterio. Deuterio más protón da helio 3. Helio 3 más neutrón da helio 4. En 3 minutos, el 25% de la masa del universo se convierte en helio. El resto se queda como hidrógeno, y desde entonces, esa proporción casi no ha cambiado. 75% hidrógeno, 25% helio, en todo el universo observable. Es la firma del Big Bang, la prueba de que todo empezó caliente, denso, y se expandió. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esa proporción, 75/25, solo existe porque los neutrones mueren en 15 minutos. Si los neutrones vivieran para siempre, si fueran tan inmortales como los protones, la proporción en el minuto 3 habría sido 50/50, y todos los protones y neutrones se habrían fusionado. 0 hidrógeno libre, 100% helio. Un universo sin el elemento más abundante que existe. Sin hidrógeno, no hay agua. Sin hidrógeno, las estrellas no pueden empezar la fusión nuclear fácilmente. Sin hidrógeno, no hay moléculas orgánicas simples. El universo habría sido un desierto frío de helio, inerte, estéril, muerto al nacer. Todo porque los neutrones no murieron. Respira, porque esto es lo más importante que vas a escuchar en todo el video. El universo complejo, el universo interesante, el universo con galaxias y estrellas y planetas y océanos y vida, solo existe porque el neutrón es mortal. La fragilidad del neutrón es la razón de que haya complejidad. Y si acabas de sentir un escalofrío, es porque acabas de entender algo que la mayoría de la humanidad nunca entiende.
que la perfección mata la complejidad, que la inmortalidad mata la evolución, que la estabilidad absoluta mata el cambio. El protón perfecto e inmortal solo crea hidrógeno. El neutrón imperfecto e inmortal creó todo lo demás. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. Cada átomo en tu cuerpo más pesado que el hidrógeno existe porque el neutrón puede morir. Pero espera, porque la historia se pone mejor. Esos primeros 3 minutos del Big Bang solo crearon hidrógeno y helio. Nada más. No carbono, no oxígeno, no hierro. Para crear esos elementos se necesitaban estrellas. Y aquí es donde el neutrón vuelve a entrar en la historia. 100 millones de años después del Big Bang. Las primeras estrellas se encienden, fusionan hidrógeno en helio, helio en carbono y oxígeno. Paso a paso, van subiendo la tabla periódica, y en cada paso, protones se están convirtiendo en neutrones, o neutrones se están convirtiendo en protones. La fuerza nuclear débil, trabajando constantemente, permitiendo que los núcleos se transformen, permitiendo que los elementos evolucionen. Y cuando esas primeras estrellas masivas se quedaron sin combustible, explotaron, supernovas. Y en esos primeros segundos de la explosión, trillones de neutrones libres fueron expulsados al espacio. Cada uno con 15 minutos de vida. Y en esos 15 minutos, bombardearon todos los elementos que estaban siendo lanzados de la estrella. Hierro, capturando neutrones, flecha cobalto. Cobalto capturando neutrones, flecha níquel. Subiendo, subiendo, subiendo. Hasta crear oro, platino, uranio. Todos los elementos más pesados que el hierro. Creados por neutrones con 15 minutos de vida, el oro de tu anillo, el platino de catalizadores, el uranio de centrales nucleares. Todo fue creado por neutrones que sabían que iban a morir y decidieron, en sus últimos 15 minutos, hacer algo importante. Decidieron crear complejidad. Y aquí es donde, la primera vez que entendí esto completamente, tuve que detenerme. Porque no es solo física, es filosofía, es arte, es la lección más hermosa del universo. Las cosas que mueren rápido tienen que actuar rápido, tienen que importar, tienen que dejar legado. Y el neutrón, con 15 minutos de vida, creó todos los elementos pesados del cosmos. Nosotros, con 80 años, si tenemos suerte, ¿qué vamos a crear? El neutrón no eligió morir, pero eligió qué hacer con su muerte, y creó el universo. Ok, hemos llegado al punto donde entiendes la importancia del neutrón. Pero ahora vamos a hacer algo que los físicos llevan décadas haciendo. Vamos a preguntarnos, ¿qué no entendemos? Porque resulta que el neutrón, a pesar de ser tan estudiado, todavía guarda misterios. Primer misterio: la vida media exacta. Dijimos que el neutrón libre muere en 14 minutos, 52 segundos. Pero ¿es exacto ese número? Porque resulta que hay 2 maneras de medir la vida media del neutrón. Y dan resultados diferentes. Método 1. El método del haz. Creas un haz de neutrones. Los dejas volar por un tubo. Y cuentas cuántos quedan al final. Resultado: 14 minutos, 39 segundos. Método 2. El método de la botella.
Atrapas neutrones en una trampa magnética. Los dejas ahí. Cuentas cuántos quedan después de un tiempo. Resultado: 14 minutos, 47 segundos. 8 segundos de diferencia. 8 segundos no suena como mucho, pero en física de precisión, 8 segundos es un abismo. Es como medir la distancia a la Luna y obtener resultados que difieren en 1000 kilómetros dependiendo del método. Algo está mal, o uno de los métodos tiene un error sistemático que no hemos detectado. O hay física nueva, física que no entendemos. Una de las teorías más interesantes se llama decaimiento oscuro. La idea es que tal vez el neutrón no siempre decae en protón más electrón, más antineutrino. Tal vez, en una pequeña fracción de los casos, decae en algo más exótico. Tal vez decae en materia oscura, partículas que no interactúan con la luz, que no podemos detectar. Y si eso es cierto, el método de la botella daría un resultado más corto, porque algunos neutrones desaparecen sin dejar rastro, y el método del haz daría un resultado más largo, porque solo cuentas los decaimientos visibles. Es especulativo, muy especulativo, pero la diferencia está ahí, real, medible, y los físicos no tienen explicación. Es uno de los pequeños misterios que podrían ser la pista hacia algo más grande. O podría ser solo un error experimental que eventualmente corregiremos. Segundo misterio: el momento magnético. El neutrón no tiene carga eléctrica, es neutro, pero tiene momento magnético. Es magnético. ¿Cómo coño una partícula sin carga eléctrica puede ser magnética? La respuesta tiene que ver con los quarks. Los quarks dentro del neutrón sí, tienen carga. 2 quarks down, carga menos 1/3 cada uno. Un quark up, carga más 2/3. Total, menos 1/3, más 2/3, menos 1/3, igual 0. La carga neta es 0, pero los quarks están moviéndose. Y cargas en movimiento crean campos magnéticos. Y aunque la carga neta sea 0, la distribución de cargas dentro del neutrón crea un momento magnético neto. Es como tener un imán con polos norte y sur, incluso aunque la carga total sea 0. Y el momento magnético del neutrón es menos 1,913 megaelectronvoltios por Tesla. Ese número fue medido con precisión increíble, y las simulaciones de QCE de Enlatice predicen menos 1,942 megaelectronvoltios por Tesla. Casi correcto, pero no exacto. 3% de diferencia. 3% no suena como mucho, pero los físicos son perfeccionistas. Y esa pequeña discrepancia podría significar que nos estamos perdiendo algo sobre la estructura interna del neutrón. Tal vez la distribución de quarks no es exactamente lo que pensamos. Tal vez hay contribuciones de gluones que no estamos calculando bien. O tal vez hay física más allá del modelo estándar. Tercer misterio: el momento dipolar eléctrico. Este es técnico, pero importante. En física de partículas hay una simetría llamada CP. C de carga, cambiar partículas por antipartículas. P de paridad, reflejar el espacio en un espejo. La simetría CP dice que las leyes de la física
deberían ser las mismas si cambias partículas por antipartículas y reflejas el espacio. Pero resulta que la simetría CP está ligeramente violada en la naturaleza. No mucho, pero un poco. Y esa violación es crucial. Es parte de la razón por la que hay más materia que antimateria en el universo. Pero aquí está lo extraño. Las ecuaciones de SIU, C, D, en principio, permiten una violación de CP mucho más grande de la que observamos. Hay un parámetro en las ecuaciones llamado θ. θ puede tener cualquier valor entre 0 y 2π. Y si θ no es exactamente 0, el neutrón debería tener un momento dipolar eléctrico, es decir, debería tener una separación de carga interna, positivo en un lado, negativo en el otro. Y hemos buscado ese momento dipolar con los experimentos más precisos que existen, y no lo hemos encontrado. El límite superior es 10 elevado a menos 26 centímetros electrón. Eso es increíblemente pequeño, lo que significa que θ, el parámetro libre en que U, C, D, debe ser menor que 10 elevado a menos 10. Básicamente, 0. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el universo eligió θ igual a 0? θ podría ser cualquier número. No hay razón teórica para que sea 0. Y sin embargo, es 0. O al menos, casi 0. Este es el problema de P fuerte. Y es uno de los misterios sin resolver de la física de partículas. Este problema me obsesionó durante meses en el doctorado. ¿Por qué es tan arbitrario? No hay razón, no hay explicación. El universo simplemente decidió que θ es 0 y punto. Es como si Dios ajustara una perilla con precisión de 10 dígitos y luego desapareciera sin dejar manual de instrucciones. La solución propuesta más popular involucra una partícula hipotética llamada acción. El acción sería un campo cuántico que dinámicamente ajusta θ a 0. Es una solución elegante, y si existe, el acción podría ser la materia oscura. Dos problemas resueltos con una partícula. Pero después de 40 años de búsqueda, no hemos encontrado el acción. Tal vez está ahí y simplemente no hemos buscado en el lugar correcto. O tal vez no existe y el problema CP fuerte tiene otra solución. O tal vez simplemente θ es 0, porque sí. Y tenemos que aceptarlo. Cuarto misterio. La anomalía del radio. Este es más reciente. En 2017, unos físicos midieron el radio del neutrón con un método nuevo y obtuvieron un resultado diferente de las mediciones anteriores. No mucho, solo un 2%. Pero en física, 2% es significativo. Y si el radio es diferente de lo que pensábamos, eso afecta cómo entendemos la distribución de quarks dentro del neutrón. Afecta cómo calculamos el momento magnético. Afecta todo. Es un pequeño número, pero con consecuencias grandes. Y aquí está lo que me fascina. Después de casi 100 años de estudiar el neutrón, después de miles de experimentos, después de simulaciones en las supercomputadoras más potentes del mundo, todavía hay cosas básicas que no entendemos. La vida media exacta, el momento magnético exacto, el radio exacto. ¿Por qué θ es 0? Y eso es hermoso, porque significa que siempre hay más que aprender. Siempre hay preguntas. La ciencia nunca está
terminada. Pero hay algo más profundo aquí. Algo filosófico. El neutrón es la partícula más estudiada después del protón. Es crucial para la física nuclear, para la energía nuclear, para entender el universo. Y sin embargo, todavía es misterioso, todavía esconde secretos, y eso te enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Nada es completamente conocido. Siempre hay otra capa, siempre hay más profundidad. El neutrón que pensábamos que entendíamos en 1932 resultó estar hecho de quarks en 1968. Y esos quarks están en un mar de gluones y partículas virtuales. Y la fuerza nuclear débil que causa su decaimiento es transmitida por bosones WB masivos. Y hay parámetros libres que no entendemos y mediciones que no cuadran. Capa tras capa tras capa. Y si acabas de darte cuenta de que esto es verdad para todo en el universo, que nada es tan simple como parece, que siempre hay más complejidad debajo, entonces has aprendido la lección más importante de la física. El universo no es un libro con respuestas al final. Es un misterio infinito. Y cada respuesta que encontramos abre 10 preguntas nuevas. El neutrón nos enseña humildad. Nos enseña que pensar que entendemos algo completamente es arrogancia. Siempre hay más. Siempre. Y ahora que hemos visto los misterios, es hora de volver a la historia cósmica. Porque hay una pregunta final que necesitamos responder. Una pregunta que conecta todo. ¿Qué pasaría si el neutrón fuera diferente? Imagina un universo paralelo, idéntico al nuestro en casi todo. Misma edad, mismas galaxias, mismas estrellas, pero con una diferencia microscópica. En ese universo, el neutrón vive para siempre. Es tan inmortal como el protón. ¿Qué pasa 3 minutos después del Big Bang? Nucleosíntesis primordial. Protones y neutrones en proporción 50:50. Se fusionan y no queda hidrógeno libre. Cero. Todo es helio. Ese universo está condenado. Sin hidrógeno, las primeras estrellas tardan 1000 millones de años en formarse. Cuando finalmente lo hacen, queman helio directamente. Proceso mucho menos eficiente. Las estrellas son raras, escasas, queman rápido, mueren jóvenes y sin hidrógeno abundante. No hay agua, no hay moléculas orgánicas simples. No hay la química que permite la vida. Ese universo es un desierto, frío, oscuro, inerte. Ahora imagina el opuesto. Un universo donde el neutrón muere en 1 minuto, no en 15, en 1. ¿Qué pasa? 3 minutos después del Big Bang, ya no quedan neutrones. Todos se han desintegrado. La nucleosíntesis primordial no puede pasar. No se forma helio. 100% hidrógeno. Ese universo también está condenado. Sin helio las estrellas no pueden evolucionar correctamente. No pueden fusionar hidrógeno en carbono eficientemente. La cadena de nucleosíntesis estelar se rompe. No hay camino desde hidrógeno hasta elementos pesados. Ese universo también es estéril, muy lento, solo helio, sin hidrógeno, muy rápido, solo hidrógeno, sin helio, justo, 75/25, perfecto y justo. Resulta ser 15 minutos, no 14, no 16, 15. Y si acabas de sentir vértigo existencial,
es porque acabas de darte cuenta de algo. Vivimos en el universo donde el neutrón tiene exactamente la vida media correcta, no por casualidad, sino porque en los universos donde es diferente, no hay nadie preguntándose por qué. Este es el principio antrópico. Solo existimos en universos que permiten la existencia. Este concepto me causó una crisis existencial de 3 días cuando tenía 23 años, porque significa que todas las constantes fundamentales del universo, la vida media del neutrón, la intensidad de la fuerza nuclear débil, la masa de los quarks, están ajustadas para permitir vida. Y hay 3 explicaciones posibles. 1. Dios. 2. Multiverso infinito donde cada combinación existe y solo observamos la que permite observadores. O 3. Coincidencia. Y ninguna de las 3 me satisface completamente. Pero aquí está lo que sí sabemos con certeza. En nuestro universo, el neutrón muere en 15 minutos. Y esos 15 minutos son la razón de que exista complejidad. Pero hay algo más. Algo que conecta la física del neutrón con tu vida. Algo personal. Porque resulta que los neutrones en tu cuerpo, esos neutrones inmortales dentro de tus átomos de carbono y oxígeno, tienen una historia. Y esa historia es tu historia. 13.800 millones de años atrás, 3 minutos después del Big Bang, un neutrón nace. Uno entre trillones de trillones. Flota en el plasma primordial, rodeado de fotones de energía inmensa. Temperatura, 1000 millones de grados. Ese neutrón tiene 15 minutos. El reloj empieza a contar. 14 minutos, 52 segundos hasta la muerte. Pero entonces, algo pasa. Un protón se acerca. La fuerza nuclear fuerte los pega. Deuterio, el neutrón, ha encontrado refugio. Dentro del núcleo de deuterio, el neutrón es inmortal. Ha sobrevivido. Ese neutrón específico, pasó los siguientes 300.000 años flotando en el plasma. Eventualmente el universo se enfrió suficiente para que el deuterio capturara un electrón. Átomo de deuterio completo. Y ese átomo flotó por el espacio durante 100 millones de años, hasta que la gravedad lo atrajo hacia una nube de gas que estaba colapsando. La nube colapsó. Se calentó. En el centro, fusión nuclear. El átomo de deuterio fue tragado por la estrella, fusionado con otro deuterio. Helio 4. Nuestro neutrón ahora está dentro de un núcleo de helio, todavía inmortal, todavía protegido. La estrella quemó hidrógeno durante 10 millones de años. Luego helio durante 1 millón de años. Carbono durante 1000 años. Oxígeno durante 1 año. Y entonces se quedó sin combustible. El núcleo colapsó. Supernova. La estrella explotó. Y nuestro neutrón, dentro de ese núcleo de helio, fue lanzado al espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Viajó por el medio interestelar durante 1000 millones de años, hasta que encontró otra nube de gas. Esa nube colapsó. Se formó una estrella, el Sol, y alrededor del Sol, un disco de escombros. Planetesimales chocando, fusionándose, creciendo. Y nuestro neutrón, ahora parte de un átomo de carbono, 6 protones, 6 neutrones,
fue atrapado en uno de esos planetesimales. Ese planetesimal creció. Se convirtió en un protoplaneta. Se convirtió en la Tierra. 4.500 millones de años atrás, la Tierra era un infierno. Océanos de magma, bombardeo constante de asteroides. Pero lentamente se enfrió. El vapor de agua condensó, cayó como lluvia, llenó las cuencas, océanos. Y en esos océanos, química. Nuestro átomo de carbono, ahora en una molécula de dióxido de carbono disuelto en el agua, fue capturado por una reacción química. Se convirtió en parte de una molécula orgánica. Una molécula que podía copiarse a sí misma. Esa molécula se replicó, evolucionó, se volvió más compleja. Célula, organismo multicelular, pez, anfibio, reptil, mamífero. Y nuestro átomo de carbono, con su neutrón, pasó de organismo en organismo, comido, excretado, comido otra vez, reciclado por la biosfera durante 3.800 millones de años. Hasta que hace unos años comiste algo, tal vez una manzana, tal vez carne, tal vez pan. Y ese átomo de carbono entró en tu cuerpo. Fue digerido, entró en tu torrente sanguíneo y se incorporó a una célula. Tal vez una neurona, tal vez una célula muscular, tal vez una célula de piel. Y ese neutrón que nació 3 minutos después del Big Bang, que sobrevivió convirtiéndose en deuterio, que fue fusionado dentro de una estrella, que fue expulsado en una supernova, que viajó por el espacio durante 1.000 millones de años, que se incorporó a la Tierra, que pasó por 3.800 millones de años de evolución. Ese neutrón está en ti ahora mismo, en tu cuerpo, en uno de tus átomos de carbono, todavía inmortal, todavía protegido por el principio de exclusión de Pauli. Ha estado viajando durante 13.800 millones de años y ahora está ayudándote a pensar, a existir, a ser tú. La primera vez que realmente entendí esto, lloré. Y no es exageración, porque cada átomo de tu cuerpo tiene una historia así de antigua. No eres nuevo, eres reciclado. Eres el resultado de 13.800 millones de años de química cósmica. Los neutrones en tus átomos son más viejos que cualquier montaña, que cualquier océano, que cualquier continente. Son testigos de toda la historia del universo. Y están en ti, ahora. Pero aquí está la parte más hermosa. Ese neutrón no estará en ti para siempre. Algún día vas a morir. Tu cuerpo se va a descomponer. Ese átomo de carbono se va a liberar y va a continuar. Va a ser absorbido por plantas, por bacterias, por otros animales. Va a seguir el ciclo. El neutrón va a pasar a otras formas de vida, otras configuraciones, otros seres. Y en 10.000 millones de años, cuando el Sol se expanda y consuma la Tierra, ese átomo de carbono será evaporado. El neutrón será liberado en el espacio y tal vez, en algún momento, ese núcleo de carbono será desintegrado por radiación cósmica y el neutrón se quedará libre, solo, y en 15 minutos morirá. Se convertirá en protón, electrón, antineutrino. Después de 13.800 millones de años de inmortalidad,
morirá en 15 minutos. Y esa es la lección final del neutrón. No importa cuánto tiempo vivas, no importa cuánto dures, eventualmente todo termina. Pero aquí está lo que importa, lo que haces mientras estás aquí. El neutrón libre tiene 15 minutos, y en esos 15 minutos puede bombardear un núcleo y crear un elemento nuevo. Puede contribuir a la complejidad del universo, o puede simplemente decaer en el vacío sin tocar nada. Tú tienes 80 años. Si tienes suerte, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a crear complejidad? ¿Vas a dejar legado? ¿O vas a decaer sin tocar nada? El neutrón te está enseñando la lección más profunda del universo. La impermanencia no es una maldición, es una motivación. Volvamos al principio, a la primera pregunta. ¿De qué está hecho un neutrón? Ahora lo sabes. 2 quarks down, 1 quark up. Gluones intercambiándose millones de veces por segundo. Un mar de partículas virtuales. Energía. 99% energía. Solo un 1% materia real. Pero esa no era la pregunta real, ¿verdad? La pregunta real era, ¿por qué el neutrón muere? Y ahora sabes eso también. Porque tiene 1,293 megaelectronvoltios más de masa que el protón. Porque la fuerza nuclear débil permite que un quark down se transforme en up. Porque el bosón W media esa transformación. Porque las matemáticas cuánticas dicen que sistemas inestables tienden a volverse estables. 15 minutos. Inevitable. Pero aquí está la verdad más profunda. El neutrón no está hecho de quarks y gluones. El neutrón es un patrón de energía, una configuración de campos cuánticos que resulta ser metaestable. Y cuando ese patrón se desestabiliza, se reorganiza en otro patrón, protón. Y lo mismo es cierto para ti. No estás hecho de átomos, eres un patrón, una configuración de átomos que resulta ser consciente. Y cuando esa configuración se desestabiliza, se reorganiza. Los átomos continúan, pero el patrón que era tú termina. Eso es la muerte, no la destrucción de la materia, sino la reorganización del patrón. Pero aquí está la cosa hermosa. Mientras el patrón existe, puede hacer cosas, puede crear, puede amar, puede pensar, puede importar. El neutrón libre tiene 15 minutos para hacer algo importante. Y lo hace. Bombardea núcleos, crea elementos, construye complejidad. Tú tienes 80 años, más o menos. ¿Qué vas a hacer? El neutrón te está enseñando que la fragilidad es un regalo, porque te fuerza a actuar, te fuerza a importar, te fuerza a elegir qué tipo de legado dejas. Y ahora vamos a cerrar el círculo. Vamos a volver a donde empezamos, pero con nuevos ojos, con nueva comprensión, porque al final de este viaje de 2 horas hay una verdad esperándote, una verdad que cambia todo. El protón es inmortal. El neutrón muere en 15 minutos. Empezamos con esa contradicción. Y ahora, 2 horas después, entiendes que no es una contradicción, es un complemento. El protón, perfecto e inmortal, crea hidrógeno, y solo hidrógeno. Es estable, es predecible, es eterno, pero es aburrido,
Un universo de solo protones sería un mar infinito de hidrógeno, sin química compleja, sin variedad, sin evolución. La perfección es estéril, pero el neutrón imperfecto y mortal, crea todo lo demás. Permite que exista el helio, que existan los núcleos pesados, que exista la radiactividad, que existan las transformaciones. El neutrón permite el cambio, y el cambio es la madre de la complejidad. Sin el neutrón, el universo sería simple. Hidrógeno, protones y electrones, nada más. Pero con el neutrón, con su capacidad de ser mortal e inmortal dependiendo del contexto, con su capacidad de transformarse, con su capacidad de crear nuevos elementos, el universo se vuelve complejo, diverso, interesante. Cada elemento más pesado que el hidrógeno existe porque el neutrón existe. Helio, protones y neutrones fusionándose en el Big Bang. Carbono, fusión en estrellas, protones convirtiéndose en neutrones. Oxígeno, igual. Hierro, límite de la fusión estelar, equilibrio perfecto de protones y neutrones. Oro, neutrones libres bombardeando núcleos en supernovas. Todo depende del neutrón. ¿Y tú? Tú estás hecho de carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, elementos que no existirían sin el neutrón. No eres hidrógeno, eres complejo, y esa complejidad es el regalo del neutrón. Y aquí está donde quiero que realmente, profundamente, sientas esto. No solo lo entiendas intelectualmente, sino que lo sientas, porque la verdad es que eres un milagro de improbabilidad. 13.800 millones de años de historia cósmica, generaciones de estrellas viviendo y muriendo, supernovas esparciendo elementos, planetas formándose, vida evolucionando. Y todo eso tuvo que pasar exactamente como pasó para que tú estés aquí ahora. Y en el centro de toda esa cadena causal está el neutrón, la partícula que muere en 15 minutos pero que creó un universo de 13.800 millones de años. Ahora déjame contarte algo que me obsesiona. Hay gente que mira el universo y ve diseño. Ven las constantes fundamentales ajustadas perfectamente y dicen: esto no puede ser coincidencia. Alguien lo diseñó. Y tal vez tienen razón. Pero si hay diseño, el diseño no es la perfección. El diseño es la imperfección. Porque un universo perfecto, donde todas las partículas son inmortales y estables, sería aburrido. No habría cambio, no habría evolución, no habría vida. Pero un universo con una partícula mortal, el neutrón, ese universo puede evolucionar, puede crear complejidad, puede crear consciencia, puede crear seres que se preguntan: ¿de qué estoy hecho? El defecto es la característica, la fragilidad es la fuerza, la muerte es la vida. Y si hay un diseñador, diseñó la imperfección intencionalmente, porque la imperfección permite la belleza. Y si acabas de darte cuenta de que esto se aplica a tu vida, que tus defectos no son bugs, son features, que tu fragilidad no es debilidad, es humanidad, que tu mortalidad no es una maldición, es lo que te hace valorar el tiempo. Entonces has aprendido la lección más profunda del neutrón.
Ahora déjame llevarte a un último lugar. Hay una ecuación en física, una ecuación simple, pero profunda: entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía del universo siempre aumenta, el desorden siempre crece, todo tiende al caos, y eventualmente, en 10 elevado a 100 años, el universo alcanzará el equilibrio térmico total. Muerte térmica, temperatura uniforme en todas partes, sin gradientes, sin energía libre, sin movimiento, sin vida, sin nada. Y en ese universo muerto, los protones seguirán existiendo, inmortales, eternos, perfectos, pero solos, en un vacío frío e infinito, testigos de la nada. ¿Es eso mejor que morir? ¿Es la inmortalidad en el vacío preferible a la muerte con propósito? El neutrón eligió diferente. Bueno, no eligió conscientemente, pero el neutrón prefiere morir haciendo algo importante que vivir para siempre sin importar, y tal vez, solo tal vez, esa es la lección más profunda del universo. En los próximos 1000 millones de años, el Sol se volverá más brillante, los océanos se evaporarán, la Tierra será inhabitable, y eventualmente el Sol se expandirá y consumirá el planeta. Todo lo que conoces desaparecerá, pero los átomos continuarán. Los neutrones dentro de esos átomos continuarán. Y algún día, tal vez dentro de 10.000 millones de años, uno de esos neutrones será liberado, quedará solo y tendrá 15 minutos. 15 minutos para importar, 15 minutos para bombardear un núcleo y crear algo nuevo, o 15 minutos para decaer en el vacío. ¿Qué elegirá? Bueno, no elige, la física lo decide. Pero tú sí eliges. Tienes 80 años, más o menos. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a crear complejidad? ¿Vas a dejar el universo un poco más interesante de cómo lo encontraste? ¿O vas a vivir como si fueras inmortal y, por tanto, nunca actuar? Porque aquí está la verdad dura. El protón inmortal nunca tiene urgencia. Puede esperar para siempre y, por tanto, nunca actúa. Pero el neutrón, con 15 minutos de vida, no puede esperar. Tiene que actuar ya. Tiene que importar ahora. Y paradójicamente, el que muere es el que crea. El que vive para siempre es el que se queda inmóvil. Tú eres mortal. Y eso es lo mejor que te pudo pasar. Porque te da urgencia, te da propósito, te da razón para actuar ahora, no mañana, no el año que viene. Ahora, el neutrón muere en 15 minutos. Y en esos 15 minutos creó el universo. Tú tienes más tiempo. ¿Qué vas a crear? Mira tu mano otra vez. Adelante. Levántala, como al principio del video. ¿Qué ves ahora? Ya no solo ves piel y huesos, ves átomos, carbono, oxígeno, nitrógeno. Y dentro de esos átomos, neutrones. Neutrones que nacieron hace 13.800 millones de años, que sobrevivieron el Big Bang, que fueron fusionados dentro de estrellas, que fueron lanzados al espacio en supernovas, que viajaron durante miles de millones de años, que se incorporaron a la Tierra, que pasaron por 3.800 millones de años de evolución y que ahora
están en ti, formándote, permitiéndote existir, permitiéndote pensar, permitiéndote preguntarte ¿de qué estoy hecho? Y la respuesta es: estás hecho de neutrones inmortales, pero esos neutrones solo son inmortales porque están acompañados, porque están dentro de núcleos estables, porque están protegidos por el principio de exclusión de Pauli. Solos, morirían en 15 minutos, y eso te enseña algo profundo. La inmortalidad no viene de la fortaleza individual, viene de las conexiones. El neutrón solo muere. El neutrón acompañado vive para siempre. Y tal vez, solo tal vez, lo mismo es cierto para ti. Solos somos frágiles, mortales, efímeros, pero conectados podemos durar, podemos crear legado, podemos importar. El protón y el neutrón no son enemigos, son pareja, uno perfecto, uno imperfecto, uno inmortal, uno mortal, uno que crea hidrógeno, uno que crea todo lo demás. Y juntos crean el universo que conocemos, el universo complejo, el universo interesante, el universo donde la vida es posible. Has pasado 2 horas estudiando una partícula que muere en 15 minutos, y ahora entiendes física nuclear mejor que el 99,9% de la humanidad. ¿Entiendes por qué existen los elementos? ¿Entiendes por qué el universo es complejo? ¿Entiendes que la muerte, a escala cuántica, es la madre de la vida? Y entiendes que tu existencia, literalmente, depende de la fragilidad del neutrón. Cuando empecé a escribir este guión, pensé que iba a ser un video sobre física de partículas, sobre quarks y gluones y decaimiento beta. Y lo es. Pero también es un video sobre ti, sobre tu vida, sobre tu mortalidad. Porque la física en su nivel más profundo siempre es personal, siempre es sobre nosotros. El neutrón te está enseñando cómo vivir. Vive con urgencia, vive con propósito, porque no tienes para siempre. Nadie tiene para siempre, excepto tal vez el protón. Y el protón es aburrido. El neutrón es efímero, pero es el neutrón el que creó el mundo. Tú eres efímero. ¿Qué vas a crear? Gracias por quedarte 2 horas. Gracias por hacer este viaje desde el Big Bang hasta tu mano. Gracias por aprender, por preguntar, por maravillarte. El universo es extraño, es hermoso, es complejo, y ahora lo entiendes un poco mejor. Si este viaje cambió cómo ves la realidad, si ahora miras tu mano y ves 13.800 millones de años de historia cósmica, déjame un comentario con el minuto exacto donde tu cerebro explotó. Para mí fue el minuto 72, cuando entendí que sin la muerte del neutrón no habría vida. Y para ti, comparte este video con alguien que necesite recordar que la fragilidad es un regalo, que la imperfección permite la belleza, que la muerte da significado a la vida. Y suscríbete, porque el próximo viaje será igual de profundo. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a explorar otra partícula, otra pregunta fundamental, otro secreto del universo. Hasta entonces, recuerda, eres polvo de estrellas, pero no cualquier polvo. Polvo que piensa, que siente, que se pregunta. Polvo que entiende que viene de neutrones que murieron para que tú existieras. Y eso es lo más hermoso del universo.